Las políticas de la actual Administración Federal para la aviación nacional emitidas en el actual sexenio le van a costar a la industria aérea cerca de 6.000 millones de dólares. Esto lo reveló un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. El instituto califica este sexenio como el más crítico en la historia de la aviación nacional. Entre las causas de esta situación está la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la venta del avión presidencial, la degradación de la categoría aérea, la creación de la nueva mexicana y la falta de mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, en el análisis realizado por el abogado y especialista en Derecho Aeronáutico, Pablo Casalías, especificó que la única justificación para buscar una terminal alterna al aeropuerto de la Ciudad de México era descongestionar el espacio aéreo mexicano, que hoy, 6 años después, no se logró. Bueno, ¿qué le parece? Hablamos con Pablo Casas Lías, quien es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Bueno, Pablo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Bien, ¿tú qué tal todo por allá? Todo bien y gracias que estás con nosotros. A ver, No, es una tras otra ahí con la industria aeronáutica, sí, y mira, además le dan más dinero al AIFA, le dan menos dinero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando yo presumo que quien requiere más dinero es el otro. En fin, a ver, cuéntanos cuál es el diagnóstico que hicieron, Pablo. mira, lo comentabas ahorita en la introducción, efectivamente es el sexenio más crítico para nuestra aviación nacional, prácticamente en toda la historia de ella. Y esto, desafortunadamente, porque se fueron dando tumbos tras tumbos tras tumbos, sin un enfoque directo, sin dirección, sin piloto, con una aeronave sin piloto. Y esto, Javier, porque, mira, al final del día, efectivamente, el único motivo para poder construir un aeropuerto en la zona metropolitana y para el país, estrictamente hablando, para los tiempos actuales, para el mercado más grande de Latinoamérica y del Caribe, que es la CDMX, es precisamente, Javier, descongestionar el espacio aéreo, sobre todo el que está situado sobre el AICM, y sus edificios terminales, el 1 y el 2. Cuando se cancela el aeropuerto en Texcoco, que iba a costar 300,000 millones de pesos y que a estas fechas ya estaría inaugurado. 300,000 millones de pesos para que vayamos haciendo cuentas. Cuando se cancela, la 4T diseña, porque se nos ha hecho creer indebida o voluntariamente, que el AIFA es el per se es el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco, y no es así. Para poder soportar y dar todo lo que se perdía con lo cancelado en Texcoco, la 4T diseña un sistema aeroportuario metropolitano compuesto de una triada de aeropuertos. En el AICM, como columna vertebral, eso es lo más absurdo, porque lo consideran la columna vertebral de este sistema y lo abandonan, pero bueno, como columna vertebral del AICM, y en la zona de hangares oficiales se le tenía que construir la Terminal 3. El aeropuerto de Toluca había que comprarle el 50% de acciones que están en manos de privados y construir el aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, esta triada de aeropuertos operando simultáneamente, lo cual es complicadísimo, pero bueno, operando simultáneamente, iban a sustituir a este aeropuerto. Total, Javier, al día de hoy tenemos que no se construyó la Terminal 3 en el AICM, y contrariamente a ello, sabiendo que era fundamental y prácticamente la columna vertebral, se le deja en el abandono y no se le dan recursos suficientes. La AIFA per se, pues sabemos que no es el sustituto, y pues ya no se diga de Toluca. Entonces, aquí, con tal de justificar esta infraestructura que costó lo que haya costado, ahorita lo vamos a platicar, pues se pretende llevar, así como se llevó la carga por decreto a la AIFA, Javier, se pretende llevar el tráfico de pasajeros, lo que es imposible, porque los pasajeros vamos a volar de donde se nos dé la gana, cuéstenos lo que nos cueste, y a nadie le interesa ir a volar a un aeropuerto que no tiene conectividad terrestre, pero sobre todo que no tiene conectividad aérea, ¿verdad? Bueno, entonces, en este afán de querer beneficiar al AIFA, el gobierno ha tomado infinidad de decisiones, como fue la de la carga, y ahora se los está recordando el Departamento del Transporte de Estados Unidos, porque se tiene que renovar
el acuerdo comercial que está entre Aeroméxico y Delta, y que necesita una determinación de inmunidad monopólica, de que pues efectivamente no van a incurrir en este tipo de prácticas. Y pues bueno, les está contestando el Departamento del Transporte de Estados Unidos, que dado que el gobierno mexicano ha tomado decisiones que inclusive van y contrarían al acuerdo bilateral de transporte de servicios aéreos que tenemos firmados entre México y Estados Unidos, lo va a dejar en suspenso en función de ver si con unos argumentos y alegatos que presenten en estos 15 días hay rectificación de estas medidas, lo cual pues te lo garantizo que no lo va a hacer, porque pues dudo que este gobierno se vaya a retractar o a rectificar en función de las medidas que ha tomado, como son las reducciones de slots, como son la carga obligatoria al tráfico a la IFA, en fin, todo este tipo de situaciones, Javier, pues las está haciendo notar el DOT, pero no las está haciendo notar ahorita el DOT, que es el Departamento de Transporte de Estados Unidos, sino que desde julio del año pasado, Javier, también Viva Aerobús y Allegiant, que es una aerolínea de carga americana, también solicitaron esta inmunidad monopólica y tampoco se las concedieron por lo mismo. Inclusive en el documento actual que emitió ahora con lo de Aeroméxico, el mismo departamento dice, Javier, que se han hecho consultas formales con el gobierno de Estados Unidos y con el mexicano, y prácticamente no han tenido respuesta. Entonces, Javier, pues este tipo de situaciones con el afán de poder llevar tráfico de pasajeros a la IFA, pues están perjudicando colateralmente a nuestras aerolíneas. ¿Por qué? Porque la única manera que tiene el DOT de presionar al gobierno es diciendo, pues no te voy a renovar esto porque no va a haber libre comercio, porque no estás permitiendo entrada de nuevos actores, porque estás reduciendo slots y estás afectando a nuestras aerolíneas con la conectividad que se necesita para, pues obviamente las conexiones, los convenios de códigos compartidos, y has movido carga por decreto. Entonces, se los está haciendo notar, y a través de este daño colateral que se le puede generar a Aeroméxico, como se le está generando a Viva, pues es como que se está por parte del DOT tratando de presionar al gobierno mexicano para que rectifique. Quiero decirte, Javier, que bien lo sabrás, la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana estuvo degradada a categoría 2 por la FAA prácticamente 2 años, Javier. Esto generó un daño colateral también para nuestras aerolíneas de más o menos 20,000 millones de dólares. Pero el DOT, el Departamento del Transporte de Estados Unidos, es la cabeza de sector, es el superior jerárquico de la FAA, Javier. Entonces, pues estamos en la tablita de que en cualquier momento nos puedan volver a degradar. A ver, y bueno, oye, Pablo, dime. A ver, el asunto Mexicana, que va a estar, que nos vamos a tener que encargar, pues va a vivir sin ganancias y va a ser nomás meterle lana, por lo menos hasta el 2028, se ha dicho. Te pregunto, hijo, el que un pasajero sea el único que va en un avión, sin importar el destino o a dónde va, etcétera, pues es un asunto muy inquietante respecto al tema de mercado y de comercial, ¿no? Sí, de hecho la IATA ya determinó que prácticamente la pérdida por pasajero volando con Mexicana de Aviación es de $3. Pero bueno, ya si le sumas que no va ni uno otro, pues imagínate lo que está implicando. Mira, Javier, efectivamente, estos negocios, estos diseños de negocio que hizo la 4T, están, y así los dicen sus documentos constitutivos y sus programas institucionales, en el caso concreto, inclusive de Mexicana, que yo le digo la Sedena Charter, pero bueno, están enfocados a no generar negocio. Así lo dice. De haber sabido la pregunta, te hubiera mandado el documento para que lo pudiera ver el público en pantalla. Pero así dice, que están enfocados a no generar negocio, sino a darle a la mayor población posible acceso al servicio de transporte aéreo, lo cual es imposible, Javier, pero a lo que voy es a que fíjate con qué planteamiento desde un principio, desde su origen, desde su fundación, de su concepción, se está creando una aerolínea con el afán de que no sea negocio, es decir, la estás condenando a que viva del presupuesto. Todos estos programas o planes o negocios de infraestructura, mira, la construcción del AIFA,
Javier, costó más o menos 175,000 millones de pesos y entre lo que se le ha dado de presupuesto en el 2003 y en el 2024 lleva 2,511 millones de pesos. Te dije que el aeropuerto cancelado en Texcoco iba a costar 300. Bueno, para que darle entrada al AIFA con operaciones simultáneas en esta triada de aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano, se tuvo, yo digo, desdiseñar el espacio aéreo, ellos dicen rediseñar, pero bueno, y costó 4,600 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que va de este sexenio, entre presupuesto de egresos de la Federación que se le ha asignado y recursos propios, Javier, lleva 8,727 millones de pesos. La venta del avión presidencial generó una pérdida de 24 millones de dólares. La degradación de la FAC generó un daño colateral para nuestras aerolíneas de 20,000 millones de dólares. Y la creación de una aerolínea estatal, de esta que estamos hablando, de la Sedena Charters, llamada Mexicana, está costando 6,700 millones de pesos. Y todos estos conceptos que te estoy dando, Javier, están dependiendo única y exclusivamente del PET. Es decir, no son autosuficientes económicamente hablando. Entonces, resulta un contrasentido, algo ilógico, que hayas cancelado un aeropuerto en Texcoco que te iba a dar lo suficiente para lo que es el país, para los tiempos actuales, para el mejor mercado y más grande mercado aéreo de Latinoamérica y del Caribe, que es el AICM o la Ciudad de México, y lo cancelas en aras de decir que había corrupción. Y al día de hoy, Javier, no hay un procedimiento administrativo de sancionador ni una carpeta de investigación abierta en contra de ninguno de los funcionarios que participó en la creación y en el diseño y lo que se pudo haber construido. Entonces, pues eso es más o menos lo que tenemos al día de hoy de esta situación. Lapidario. Pablo Casas, gracias, muy buenas noches. Igualmente, gracias, hasta luego.